¿Qué tal, cazadores y cazadoras? Mi nombre es Adrián y hoy vamos a hacer un video diferente. Vamos a hablar un poco de cómo comenzar a coleccionar piezas de depredador, pero lo vamos a hacer de una manera bastante simple y fácil. Después iremos desarrollando. Así que para comenzar voy a mencionar un poco mi punto de vista y lo que veo en otros coleccionistas que me parece interesante y que son diferentes maneras de entrar en el hobby de coleccionar objetos, figuras o diferentes elementos relacionados con la saga Depredador. Creo que es tan válido coleccionar desde lo más pequeño hasta lo más gigante que pueda haber, ¿no? Porque eso va a depender de los gustos personales de cada uno, ya que coleccionar, o sea, el enfoque de coleccionar es muy amplio, tanto como la cantidad de gente que colecciona. Entonces, como digo, tal vez lo más básico por donde empieza la mayoría es con las películas, ¿no? Comprando DVDs o teniendo algún VHS por ahí viejito de la primera o la segunda. ¿Por qué no también hoy en día los Blu-rays? O simplemente teniéndolas a través de referencias de revistas, pósters o ediciones especiales de lo que son las propias películas que vienen en un pack con todas las películas de la saga. Ese tipo de productos son con los que uno empieza y está perfecto, es genial, pero hay complementos para eso, ¿no? Y que van de la mano de por ahí empezar por alguna réplica de algún gadget de depredador, ya sea una máscara, una lanza, o por qué no también el Smart Disc. Hay muchos elementos que ya sea de producción por una fábrica o una empresa que hace este tipo de cosas, o también gente que se dedica a hacer artesanías y que vende este tipo de réplicas. Ese tipo de cosas son muy interesantes y que quedan muy bien en una parte de nuestro hogar que decore aquel espacio donde vivimos, y que cuando lo vemos nos remontan un poquito a esos gustos que tenemos por la saga, ¿no? O por algún personaje en particular. Y ese es otro enfoque que me da pie a lo que sigue, que tiene que ver con la peculiaridad de alguno de los personajes de las películas, que van ya más de la mano de con quién nos identificamos más o por algunas cualidades de ese personaje que nos gusta mucho. Pero hay cosas que también van de la mano de la parte lúdica y también la que se conecta un poco con la infancia, que tiene que ver con las figuras de acción, o por qué no también con el coleccionismo de tipo vintage. Y acá es donde entramos en un tema que es un poco más complejo, porque acá hay diferentes vertientes, se podría decir, para poder ir eligiendo qué es lo que nos gusta y tirar por un camino hacia coleccionar algo específico. Podemos empezar por las figuras que ya al día de hoy se consideran como juguetes vintage, que tienen que ver con las líneas de Kenner, tanto lo que son los depredadores como algunos aliens que van de la mano de esa combinación, de ese crossover que nació en el año 90-91, si no me equivoco, a través del primer cómic donde se podía ver este enfrentamiento de estas dos criaturas. Entonces, a partir de ahí tenemos algunas piezas que son de esa época que sacaba esta compañía juguetera llamada Kenner. Es bastante vistosa, interesante,
curiosa. Por ahí no son piezas muy fieles al personaje, pero se les da mucho valor por la época y por lo que representan históricamente. Entonces eso creo que es una buena elección como para tener en cuenta a la hora de coleccionar. Ya si pasamos a algo un poco más fiel y tal vez orientado para un coleccionismo más para adultos, en el sentido de personas que ya tienen un poder adquisitivo y pueden comprar tal vez algunas piezas que ya no son juguetes y que están justamente orientadas a disfrutar del arte que representan este tipo de piezas. Porque este tipo de juguetes, entre comillas, porque ya dejan de serlos, se transforman en un elemento que se llama figura de acción. Y las figuras de acción tienen una combinación de ese juguete que teníamos de pequeños, pero también tiene un elemento muy importante que es cuán fiel son a través de la interpretación de artistas que esculpen y diseñan a estos personajes a través de las referencias de las películas y los llevan a una pieza pequeña que uno puede tener de decoración en su escritorio, repisa, vitrina o en cualquier parte de su hogar. Y acá tenemos dos marcas específicas que nos trajeron algo de material en su momento, por allá mediados de los 2000 se podría decir, con McFarlane y NECA. Ambos sacaron sus piezas, algunas más fieles, otras más de orientación, de interpretación artística que se podía lograr en esa época, pero que son bien interesantes. Sí, no son figuras que tengan mucha articulación, más bien eran piezas como en una pose estática con algún movimiento o alguna articulación en un brazo, cuello y demás. Pero que son muy interesantes porque representan, como dije anteriormente, hablando de Kenner, una parte importante de la historia de este tipo de piezas coleccionables que poco a poco fueron evolucionando. Dentro de lo que es la línea de NECA tenemos varias reproducciones de los personajes de las películas y de los cómics incluso. Y eso es bien interesante porque se expande cada vez más este mundo de las figuras de acción. Claramente hay que saber orientarse y también ser un poco objetivos y tratar de ir por aquellas piezas que representan personajes que nos interesan o que nos gustan por su apariencia en este caso. Es totalmente válido porque tienen que ver un poco con el desarrollo de este tipo de línea coleccionable. Incluso la propia marca NECA hace homenaje de Kenner a través de interpretar esos estilos de las figuras vintage en versiones nuevas, lo que genera también un abanico bastante amplio de opciones para coleccionar este tipo de personajes. Sí existe un inconveniente que tiene que ver con la piratería, es decir, NECA es una de las marcas que tiene la mayor cantidad de bootlegs, es decir, réplicas de sus productos, pero que tienen mucha menor calidad. A ver, hay un elemento acá importante a explicar y a tener en cuenta, es decir, si el valor del precio de una figura original es muy caro para tu bolsillo y querés optar por comprar un bootleg que sale la mitad de lo que es un original, podés hacerlo, pero está siempre dentro de tu decisión. Y acá es donde entra justamente cómo funciona el mercado y su problema. Es decir, hay vendedores o revendedores de este tipo de piezas que son copias de las originales que intentan venderlas como originales. Y aquellas personas que están comenzando en este mundo no reconocen la diferencia entre una réplica y una original. Entonces ahí es donde se produce este engaño y obviamente estafa. Antes de comprar la pieza hay que buscar un poco de información a través de referencias de alguien que tenga la pieza original. Puede ser a través de grupos de coleccionismo o simplemente buscando información en la web. Podemos darnos cuenta que las copias por lo general tienen un trabajo de pintura mucho menos detallado, pero que si no nos damos cuenta y no vemos esos detalles puede pasar que nos engañen y nos vendan una pieza que es réplica y que tiene un costo mucho menor a una original, como justamente una pieza original.
Así que en ese sentido hay que tener mucho cuidado con lo que es NECA. Como mencioné antes, la línea de NECA de depredadores es bastante amplia y hay diferentes versiones que han ido cambiando y evolucionando con el paso del tiempo. Tanto así que existen alrededor de 3 o 4 versiones hasta llegar al día de hoy. ¿Y a qué me refiero con 3 o 4 versiones? Es decir, pasamos de la primera línea que sacaron, que eran personajes en una pose con algunas articulaciones. Luego pasamos a una versión con articulaciones en brazos, piernas, rodillas y codos, que cumplían mucho más, pero que a la vez iban de la mano de el lanzamiento de nuevas películas, como es el caso de Predators. Entonces ahí fue surgiendo cada vez más la mejora en cuanto a esa cuestión lúdica de jugar a hacer diferentes poses con los personajes relacionados con la película o simplemente para poder fotografiar este tipo de piezas. Porque no nos olvidemos que la calidad de este tipo de figuras cada vez iba más en aumento, no solo en detalles, sino también en terminaciones de pintura, lo que cada vez hacía valorar más este tipo de piezas, no solo como una pieza de colección por el enfoque de una figura de acción, sino también por el arte impregnado en este tipo de piezas. Posteriormente vinieron diferentes ediciones relacionadas con aniversarios que también cada vez que se publicaban a la venta tenían alguna mejora en cuestiones de articulación. Llegando a la actualidad tenemos la línea Ultimate, que viene mejorando no solo articulaciones y terminaciones, sino también accesorios, porque esta línea específicamente destaca por tener una gran cantidad de accesorios que complementan la propia pieza del personaje, ya sea cabezas intercambiables o diferentes armas, que son muy útiles a la hora de poder posar e intercambiar diferentes elementos que nos ayudan a tener una mayor disponibilidad de exhibición a través de fotografía o incluso la exposición en nuestro hogar. Cerrando un poco el tema de NECA, hubo otra marca que intentó sacar una buena línea y que logró cosas bastante interesantes en una escala mucho más pequeña, que ayudaba a que la cantidad de personajes no ocuparan tanto espacio. Hablamos específicamente de Illa Toys. Dentro de este concepto de pequeñas piezas con mucha articulación, casi relacionadas con el tema vintage, en el caso de los G.I. Joes, por ejemplo, o por qué no también aquella línea de Star Wars que tan valorada es. Illa Toys logró hacer diferentes interpretaciones, algunas muy buenas, otras no tanto, pero que poco a poco sacó una buena cantidad de personajes. Y pasando a la colección un poco más grande e incluso más detallada todavía, tenemos a Hot Toys, que viene sacando año a año nuevas piezas que también, como es el caso de NECA, viene mejorando poco a poco. Cuando comenzó, sacaban figuras que iban más de la mano de un model kit, donde uno tenía que montar todas las piezas en una figura, más que una figura de acción ya completa y armada. Pero eventualmente fueron sacando y renovando esos diseños, haciéndolos más como una figura de acción real, con pocas articulaciones, las justas, pero con unas terminaciones muchísimo más realistas. Incluso al día de hoy, dentro de lo que es figuras de acción, son la compañía que saca figuras de mayor calidad. Hablamos de figuras en escala 1/6, es decir, el tamaño real del personaje dividido en 6 partes. También van sacando nuevas versiones que están relacionadas con cómics y también con películas. Por último, no me quería ir sin mencionar justamente el enfoque del coleccionismo de estatuas, porque existen diferentes elementos y marcas que complementan este aspecto y que son muy interesantes, porque no todas las personas quieren tener figuras de acción o solamente un póster y las películas. También quieren tener otro tipo de piezas que son mucho más grandes y que complementan también ese gusto por la franquicia. Y tenemos desde estatuas pequeñitas en escala 1/10, como es el caso de Iron Studios, hasta piezas un poco más grandes de la marca Sideshow. También tenemos estatuas en escalas mucho más grandes y que ya incluyen un diorama que complementa al personaje, como es el caso de Prime One,
O también, ¿por qué no? Volviendo al caso de Sideshow, bustos en tamaño real. Y en resumen, eso sería lo que hay en el mercado orientado hacia el coleccionismo. Y digo en resumen porque hay bastante más variedad, que incluso puede ir desde la mano de los model kits o algunas piezas artesanales, como suelo hacer yo también, que tienen que ver más con la personalización. Incluso también hay un elemento que no mencioné que es muy interesante, que va de la mano de los cómics. Así que realmente este mundo es bastante amplio y yo creo que hay que tratar de enfocarse. Es decir, ir por lo que realmente nos gusta más y de esa manera poder tener una especie de organización o de ciertas reglas que se respetan dentro de nuestra forma de coleccionar para que no se desvirtúe. Es decir, no podemos coleccionar todo lo que hay de Depredador. Se puede tener una linda colección teniendo ciertos criterios a la hora de enfocarse, como mencionaba anteriormente. Particularmente, para darles un ejemplo, mi colección va orientada hacia tener específicamente ciertos personajes que me interesan tener y que van de la mano de también lo que puedo adquirir. No tengo una gran colección, sí tengo un enfoque que va de la mano de disfrutar lo que algunas marcas nos ofrecen, pero también poder crear mis propias piezas. Y eso es bastante interesante porque complementa un poco todo aquello que por ahí las marcas no terminan sacando por cuestiones de cómo están diseñadas o planificadas, mejor dicho, las licencias. Pero en líneas generales el hobby del coleccionismo es algo que no va de la mano de consumir, sino más bien de poder darle forma a un hobby, a una práctica que nos ayuda a llevar día a día o de manera un poco más ligera las situaciones de la vida. Por eso se dice que coleccionar de alguna forma es terapéutico, por el simple hecho de que si lo sabemos llevar de manera sana, nos hace más felices. No hay mucho más que eso. Y cuando me refiero de manera sana es saber cuáles son nuestros límites, es decir, tiempo, espacio y dinero. Y todos estos elementos que menciono no son solo aplicables a la manera de coleccionar, sino también a una manera de vivir, se podría decir. Porque si somos lo más organizados posibles dentro de nuestra manera de proceder con las cosas que nos tocan vivir, puede que estemos un poquito más preparados para aquellas situaciones que nos tocan transitar en este camino. Así que hasta acá llegamos por el día de hoy. Espero que te haya gustado este contenido. Y te invito también, si ya sos coleccionista y si ya llevas en este mundo un buen tiempo, o no necesariamente tiene que ser así, pero en definitiva te invito a que dejes tu comentario sobre cómo disfrutas el coleccionismo o también, por qué no, algún consejo que pueda ayudar a esos nuevos coleccionistas, o incluso también complementar algunas de las líneas que he mencionado en este video, que pueden también ayudar a aquellas personas que están buscando información. Yo no me detuve justamente a explicar cada línea, sino más bien a dar un pantallazo general que pueda servir de alguna manera. No te olvides que si querés apoyar este tipo de contenido, puedes dejarme un like, suscribirte y también, ¿por qué no?, hacerte Patreon o comprar alguno de mis diseños en la página Cults. Recuerden que en las descripciones de los videos están los enlaces. De esa manera podés ayudarme a que yo pueda seguir generando un contenido interesante, pero no solo eso, sino también ir progresando en cuestiones técnicas y también de material que puedo traerles. Desde ya les agradezco a todos los que van dejando su comentario, porque la idea es justamente formular, crear alguna comunidad donde nos podamos ayudar a coleccionar de una mejor manera,
o incluso a poder evitar ciertas cuestiones que son las negativas relacionadas con el hobby y que nos permitan disfrutar de esta franquicia que tanto nos gusta. Así que nos vemos la próxima.